gusto saludarles, qué gusto tener la oportunidad de estar nuevamente con todas y con todos ustedes en esta tarde pues de charla en donde tenemos la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias, información valiosa gracias a la participación de expertos que nos acompañan. Quiero agradecerles infinitamente su atención, su compañía, el que nos siguen, el que nos dejan un mensajito, el que hacen preguntas. De verdad, muchas gracias porque este programa es pensado especialmente para todas y para todos ustedes. Entonces, créanme que cuando leemos sus dudas o sus comentarios o nos echan porras y dicen, hey, síganle, nos motiva mucho, nos emociona y por supuesto afianza nuestro compromiso para con ustedes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón por hacer posible que estemos pues unidos en esta charla. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, es un tema que puede mejorar en mucho la calidad de vida al interior de la familia, puede mejorar, por supuesto, la calidad de vida en la comunidad y puede salvar vidas. Esta es una información que salva vidas. Y hoy, por supuesto, me acompaña un especialista. Ella es una doctora, tiene una especialidad quizá no tan conocida por muchos de nosotros, porque cuando hablamos de pediatra, cardiólogo, bueno, pues todos ya sabemos como el pediatra, ¿no? El cardiólogo. Pero cuando hablamos de paidopsiquiatría, caray, ¿verdad? Es una especialidad que no tenemos como tan interiorizada, pero que es muy importante. Entonces, una de las grandes paidopsiquiatras de nuestro país, una mujer tremendamente buena, bondadosa, amorosa, carismática, entregada a su profesión. Bueno, ¿qué les puedo decir? Una maravilla de mujer, que es una mujer que además tiene una proyección profesional muy importante, que es muy conocida por su trabajo profesional. Bueno, pues hoy aquí con nosotros en exclusiva, en exclusiva. Se la han querido llevar otros canales, pero no. Aquí con nosotros la doctora Alejandra Vázquez Ramírez, a quien le doy la bienvenida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Karina. Muchas gracias por la invitación. No, pues encantada de que nos acompañe, porque justo hoy quisiera que abordemos el tema de la ansiedad en niños y adolescentes. Un tema que de repente no tocamos en familia o que quizá minimizamos y que están viviendo los niños y que están viviendo los adolescentes y que puede tener un final quizá hasta trágico. Entonces, bueno, arranquemos, doctora, este es su espacio. Bueno, yo creo que has dicho algo muy importante, Karina. Los trastornos de ansiedad en los adultos son muy conocidos y los adultos no dudan en ir a solicitar ayuda. Pero en los niños y adolescentes suelen minimizarse y en muchas ocasiones pasan como temores normales o algunas situaciones que deberían ser pasajeras. Sí. Es importante subrayar que los trastornos de ansiedad son más comunes y más frecuentes de lo que quisiéramos nosotros reconocer. Sí. Los trastornos de ansiedad, no importa las estadísticas que uno recibe, que uno pueda revisar, la prevalencia en todo el mundo es alta. Sí. Es más alta que cualquier otro trastorno psiquiátrico. Entonces, a veces lo que pasa es que no se codifica y no se diagnostica, entonces termina pasando desapercibida. Sí. A mí me gustaría mucho citar a Gabriela Mistral, que fue maestra, fue premio Nobel de literatura, vivió otra época, pero sin embargo ella ya decía que los adultos cometemos muchos errores y coleccionamos una gran cantidad de culpas. Sin embargo, nuestro mayor desatino ha sido el descuido y el abandono de los niños, emocionalmente hablando, como si ellos tuvieran la obligación de formarse solos. Sí. Ella decía, el niño en estos momentos está formando sus huesos, creando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no le podemos decir mañana, porque él se llama ahora. ¿Sí? Y básicamente yo creo que si viviera en nuestra época y pudiera haber conocido el desarrollo de las neurociencias, pudiera haber expresado, bueno, el niño no puede esperar, porque está haciendo una serie de redes neuronales e interconexiones sinápticas
que si no hace en determinados momentos de su desarrollo no va a volver a hacer jamás en toda su vida. Así es, porque hay una poda neuronal, ¿verdad? Hay etapas incisivas de desarrollo, Karina, en donde hay lo que llamamos poda neuronal. La más incisiva tal vez en la adolescencia, se conoce como pruning, más que. Pero sin embargo, es tan importante que en ocasiones puede hacer que un niño suba, baje, coeficiente intelectual o quede igual. Es tan importante que la mayoría de las redes neuronales quedan conformadas antes de los 10 años de edad, pero poco lo sabemos. Tampoco lo sabemos que por la misma razón se pierden una cantidad de neuronas con las que nacemos, que simplemente no fueron estimuladas en su momento. Y entonces se pierde la oportunidad de generar nuevas redes neuronales y con ellas mayores aprendizajes y desarrollo de habilidades y competencias. Dentro de esas habilidades están las habilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento nos permitan vivir situaciones de magnitud estresante sin que nos desestructure. ¿Qué pasa cuando un niño y un adolescente vive alguna de estas situaciones? Puede presentar un trastorno de ansiedad. La Organización Mundial de la Salud codifica un sinnúmero de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes ya establecidos a nivel internacional. Podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada, igual que en los adultos, trastorno de pánico, igual que en los adultos, pero también hablamos de trastornos de ansiedad de separación, de fobias simples, de fobias específicas, fobias escolares, pero también hablamos de fobias sociales y tal vez de los más puntuales por su magnitud en generar ansiedad, que serían el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Cualquier niño o cualquier niña está expuesto a vivir una situación así. Sí, somos humanos y no vivimos en circunstancias sencillas. Yo creo que en ninguna época de la humanidad la ha sabido. Solamente que ahora tenemos niños y adolescentes creciendo bajo la influencia de una red de comunicación tan vasta que antes lo que pasaba de ser un hecho vergonzoso experimentado por un niño en privado o ante un círculo pequeño de espectadores, ahora pasa a ser difundido a través de una red digital en donde su vergüenza se magnifica. Claro, qué terrible, sí, ¿verdad? Es terrible, está sucediendo y está haciendo que muchos niños y adolescentes tomen decisiones equivocadas por haberse expuesto a una situación tan avergonzante. Así es. Sin embargo, si yo te dijera, bueno, ¿qué tienen en común a pesar de que se codifican de manera diferente? Sí. Bueno, tienen en común cosas generales. Todo trastorno de ansiedad empieza por una preocupación excesiva. Es normal que nos preocupemos y la preocupación nos ayuda a resolver situaciones y problemas. A lo mejor de repente pensamos que los niños no tienen por qué preocuparse, ¿no? Que las preocupaciones son de los adultos, que quien lleva el dinero a la casa pues es el adulto y es una gran preocupación sostener a la familia, claro, ¿no? Y a lo mejor por ahí es que se desestima o se minimiza las preocupaciones del niño. Sí. Bueno, tenemos una gran población infantil y a lo mejor seguimos teniendo desafortunadamente los niños que tienen necesidad de sobrevivir su día a día. Sin embargo, tenemos también una buena población de niños que tienen resueltas todas sus necesidades básicas, que no deberían tener preocupaciones. En teoría, y sin embargo, pueden vivir la angustia en sus más altas expresiones, ¿sí? Y uno puede ver niños vivir la desesperación total, la frustración y desarrollar trastornos de ansiedad simple y sencillamente porque no tiene la destreza que algunos compañeros en los videojuegos, por ejemplo. Ya no hablar de los que están siendo víctimas de acoso a nivel de redes, ¿sí? O que los han expuesto a situaciones, como mencionaba más al inicio, vergonzantes, que a lo mejor en otras épocas eran vivencias que no les sucedían, ¿sí? Entonces, tenemos una gran población de niños y adolescentes. En México consideramos que más del 35 millones de niños existen y adolescentes. Se calcula que por lo menos la mitad de ellos va a tener algún síntoma de ansiedad, que la tercera parte por lo menos va a ser algún trastorno psiquiátrico, entre ellos incluidos trastornos de ansiedad.
Sin embargo, se calcula que solo el 5% va a recibir atención especializada. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Qué pasa con el otro 95% de los niños, niños y adolescentes, niñas y adolescentes, que están viviendo esta situación y que no están siendo diagnosticadas y que no están siendo atendidas? O sea, si pudiésemos hablar a lo mejor de repercusiones en la vida adulta. Has tocado un punto importantísimo, Karina, muy importante. Por ejemplo, hay estudios publicados, sobre todo estudios longitudinales. Estos estudios longitudinales son muy interesantes porque hacen seguimiento a lo largo de la vida, a veces por más de 20 años, desde la infancia o de la adolescencia, a determinados pacientes. Y pueden descubrir que, por ejemplo, la mitad de los adultos que tienen un trastorno de ansiedad tuvieron trastornos de ansiedad en la infancia y la adolescencia que no fueron tratados. ¿Sí? ¿A qué voy? Los trastornos de ansiedad, no importa el código que le pongas, tienden generalmente a confundirse. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por muchas. Mira, todos tienen un fundamento, como decíamos, en la preocupación excesiva. Entonces las personas pueden sentir normal que un niño tenga un temor excesivo y hay determinadas edades donde esto puede ser normal, pero solo en determinadas edades, sí. Pero también está la otra situación de que los niños o los adolescentes pueden expresar la ansiedad de inicio con síntomas somáticos. Como me duele la cabeza, tengo asco. Exactamente, síntomas gastrointestinales, que hace que a veces sean sometidos a muchos estudios de laboratorio, a veces algunos otros estudios de gabinete como electrocardiogramas recurrentes. En los adolescentes ya se puede ver, pero en los niños también se llega a ver. O incluso a tratamientos, ¿no? Que te duele mucho el estómago y es repetitivo, bueno, pues te vamos a dar esta pastilla, o te vamos a dar esta otra, te vamos a dar esta otra. A veces complica porque empieza a haber síntomas secundarios por medicamentos diversos que se confunden con el cuadro. Entonces el mareo ya no sabemos si es por ansiedad o es secundario al medicamento que están prescribiendo. El peor de los casos es que se llegan a confundir, y eso pasa más en los adultos, pero en las adolescentes ya se ve. Como son a veces visitas recurrentes a los servicios de urgencias, los trastornos de ansiedad, sobre todo los trastornos de ansiedad paroxística episódica, como son los trastornos de pánico, es que las catalogan de hipocondríacas o de histéricas. O sea, no tienen nada más vienen a quitarnos el tiempo. Sí. Antes eso se supone que ya debe estar proscrito. Se les inyectaba alcohol para que les ardiera y aprendieran a no estar inventando. ¡Qué barbaridad! Sí, afortunadamente son procedimientos que van cambiando a la medida que vamos educándonos y conociendo de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la somatización es solo uno de los problemas de los niños. Sí es cierto, hay niños que pueden tener dolor abdominal recurrente y yo te puedo decir que si se hiciera un recuento de las apendicectomías que se realizan y cuáles realmente el apéndice estaba afectado y cuáles no, podríamos encontrar entre los que no estaban afectados trastornos de ansiedad que nunca han sido diagnosticados. ¡Wow! Sí. Es importante señalar que también la ansiedad puede tener otras manifestaciones que no pareciera que son ansiedad. Como por ejemplo, ¿cuáles? Para que los papás y las mamás, los maestros, maestras y terapeutas en este momento pongamos así, ojo atento y alerta, ¿a qué podemos nosotros observar en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que pudieran ser como puntos de alerta? Yo creo que deberían estar pendientes, que si un niño empieza a tener preocupación excesiva por alguna razón, si le está provocando algún síntoma somático sin que le encuentren alguna enfermedad, si por alguna razón está teniendo problemas para dormir, sí, pesadillas recurrentes, si está expresando algunas conductas regresivas, por ejemplo, enuresis, empezar a orinarse de nuevo en la cama cuando ya no lo hacían, a veces hasta encopresis, que es un poquito más complicado porque empiezan a tener evacuaciones parciales secundarias cuando ya había controles. De esfínter. ¿Sí? Ajá. Entonces, es importante señalar, algunos niños pueden empezar a decir, ay, es que les sudan mucho las manos, se comen las uñas, a veces comerse las uñas es un mal hábito.
pero sudar las manos es un síntoma simpático parasimpático, es sistema nervioso vegetativo, no es algo que depende de mi voluntad ni de la del niño. ¿Sí? Ok. Y además muchas son nicofagias y son por ansiedad, algunas son mal hábito, pero otras son más ansiedad. Un punto clave en los trastornos de ansiedad, Karina, es que pueden desaparecer. Y las personas dicen, ay, ya se le quitó lo que tenía, ¿sí? Ok. Pero reaparecen, ¿sí? Son una constante a lo largo de la vida, por eso se llega a la adultez. A veces los niños cambian la forma en que están expresando la ansiedad. En algunos trastornos no. ¿La ansiedad provoca sufrimiento en el niño, en la niña, en el adolescente? Yo creo que la ansiedad es uno de los síntomas que puede provocar más angustia en un ser humano. ¿Sí? Los seres humanos, además, tenemos una capacidad cognitiva que nos diferencia de otros seres vivientes, ¿sí? Y permite que las emociones que también compartimos con ellos, y a mí me gusta mucho señalar que, bueno, podemos compartir temor igual que un conejo, y ese miedo es de alguna manera ontogénico, es evolutivo, nos permite sobrevivir, ¿sí? Pero el conejo puede vivir un miedo intenso y una angustia intensa y salir corriendo, se protege y al rato vuelve a comer su hierba tranquilo, no pasó nada, ¿sí? Sí, es cierto, su cuerpo liberó una gran cantidad de catecolaminas y de sustancias que le hicieron que se le acelerara el ritmo cardíaco, que fluyera más sangre a sus músculos, que hubiera cambios somáticos. Pero pasó el momento de angustia y el conejo se relaja y vuelve a su normalidad. Los seres humanos no. Tenemos la fortuna, que en esos momentos no se convierte en fortuna, de tener una área en el hipocampo de memoria muy, muy desarrollada. Entonces nosotros guardamos mucho el recuerdo, ¿sí? Pero además, como también tenemos un lenguaje más desarrollado en todas nuestras redes neuronales de lenguaje y tenemos un área de razonamiento más desarrollada, acostumbramos a ponerle nombre a las cosas. Entonces, lo que para un conejo fue miedo de sobrevivencia, para un niño puede ser vergüenza, ¿sí? Entonces, o un miedo absoluto y recurrente. Esto es algo que el conejo no va a sentir, ¿sí? Eso nos diferencia de otras especies y eso hace que los trastornos de ansiedad sean tan difíciles de erradicar. Nosotros recordamos lo que nos sucede, y a veces en forma involuntaria. Por ejemplo, los trastornos de estrés postraumático. Los trastornos de estrés postraumático son nosologías muy específicas. Estos, por ejemplo, se presentan cuando, supongamos que la familia vivió un accidente y entonces secuela del accidente, el niño comienza a manifestar cierto temor, cierta angustia. Así es. Algo así. Siempre, siempre son resultado de algún estresor Externo, algo que externo, pasó. pero intenso. Okay. Sí. O que pudiera ser intenso para el niño, porque Así es. también habría que valorar, ¿no?, la importancia que tiene el reconocer lo que siente el niño, la niña, el adolescente en su plena dimensión, porque a lo mejor para mí como adulto, ay, pues eso fue muy sencillo, ¿no? Pues te paras y listo. Pero para él o para ella puede ser algo muy significativo. El niño pudo haberlo vivido como una primera experiencia en donde tuvo temor a morir, o temor a que se muriera alguien significativo, si hablamos, por ejemplo, de un accidente, un terremoto o algo. A lo mejor el poder ver a algún herido impresionante. Se impresionó, Así claro. es. A lo mejor haber vivido una situación muy violenta, un tipo de abuso físico, sexual, que no es infrecuente. O una noticia, quizá. Sí, pero por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, en forma involuntaria hay recuerdos del evento. A veces se llaman fenómenos de flashback y vienen las imágenes, son intrusivas. El niño y el adolescente los desea tener, le vienen y le están haciendo. El problema es que cada vez que vienen le hacen revivir todos los síntomas de angustia y ansiedad. Es una de esas entidades nosológicas muy específicas, el trastorno de estrés postraumático, que de veras exige tratamiento, ¿sí? Pero vamos a hablar, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizada, que siempre pasa inadvertido en los niños, se debe hacer diagnóstico solo si tiene más de 6 meses de síntomas,
Sí. Okay. Porque podemos decir que se puede presentar un síntoma y no necesariamente ser realmente ya un trastorno. No. ¿Es trastorno cuando evoluciona en el tiempo? Así es. Por ejemplo, todos los seres humanos vamos a vivir en el número de trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos son trastornos reactivos. Quiere decir que son secundarios a un suceso biográfico, por ejemplo. Todos los vamos a vivir y diferentes momentos de la vida. ¿Sí? Nos van a impactar. ¿Sí? Una de las expresiones puede ser ansiedad. Sin embargo, un trastorno adaptativo se resuelve, ¿sí?, en corto plazo. ¿Sí? Permite que desarrollemos situaciones de afrontamiento y paz. Un trastorno adaptativo solo se va a convertir en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo o en un trastorno de conducta si se complica. Y muchas veces dicen, es que está deprimido porque vivió una situación muy difícil y la vivió hace una semana y a lo mejor no podemos decir todavía que tenga un trastorno depresivo o tiene un trastorno de ansiedad. En ese momento lo que tiene es un trastorno adaptativo mixto ansioso o depresivo, ¿no? O con expresiones de ansiedad o depresión, o con expresiones de ansiedad y problemas de conducta que también se da, ¿sí? Y habrá que esperar para ver si evoluciona un trastorno de ansiedad, de conducta o depresivo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se deban vigilar o no se deba proporcionar en determinado momento alguna ayuda, ¿no? ¿Sí? Hay trastornos, por ejemplo, los trastornos que se consideran fobias específicas, que son trastornos que a veces se consideran comunes en los niños, ¿no? Como que le tiene miedo a las arañas, ay, ya se le pasará, ya crecerá. Así es. ¿Pero qué vive el niño realmente? Que vive, y sobre todo pueden ser múltiples, ¿no? Subir un puente, uno puede ver todavía en la adultez personas que temen subirse a un avión y no pueden, intentan hacerlo y se van del aeropuerto, porque tienen una fobia específica ya desarrollada a los aviones, ¿sí? En los niños y adolescentes pasa, de una fobia simple que puede ser, por ejemplo, la fobia escolar, ¿sí? Y qué difícil la fobia escolar, porque todos requerimos ir a la escuela y durante mucho tiempo. Y además, se debe diferenciar si realmente es una fobia escolar o si es manifestación de que algo está ocurriendo, de otros síntomas, porque a lo mejor el niño no quiere ir a la escuela simplemente porque está siendo víctima de algún acoso, ¿sí? O está siendo víctima de algún maltrato, o está siendo expuesto a situaciones vergonzantes porque tiene problemas de aprendizaje, porque tiene problemas de lenguaje. Uno puede ver niños que tienen espasmofemia, tartamudez, y sobre todo si ya están cercanos a la preadolescencia, adolescencia, que realmente les da vergüenza llegar con los de su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque los de la edad tienen hipercrítica siempre, ¿sí?, hacia los demás, saben que van a ser criticados. Sin embargo, sí llega a haber lo que es auténticas fobias escolares en niños que no tienen ninguna otra situación para evitar ir a la escuela y simple y sencillamente tienen temor intenso de ir a la escuela. Tiene que ver que no sea parte de, por ejemplo, de lo que se llama un trastorno de ansiedad de separación. Karina, el trastorno de ansiedad de separación se puede diagnosticar hasta los 18 años. Yo no pensaría que es solo de los pequeños. Ajá, que dices cuando van a preescolar. Sí. Los pequeños tienen cierta permisividad de tener un trastorno de ansiedad de separación de sus figuras de vínculo, de apego. Esto pudiera ser, por ejemplo, cuando por primera ocasión la mamá lleva al hijo a maternalito o al preescolar, lo deja y se queda llorando la mamá y el niño, ¿no? Sí. A esto nos referimos. Pero puede ser una reacción adaptativa normal. Es un cambio biográfico en su vida, es una situación nueva. Llora el primer día, llora el segundo día, el tercer día entra a gusto, ya no pasó nada, la semana está contento y feliz, porque ya está en el nuevo. O sea, eso no es un trastorno de ansiedad de separación, es una situación reactiva. Ajá. Y de adaptación. Sí, así es. Pero un trastorno de ansiedad de separación genera verdadera angustia en un niño para separarse de sus figuras de apego. Y uno puede ver niños que llevan más de 2 meses y no consiguen dejar de llorar, entrar a la escuela, se desgarran para separarse de sus figuras de vínculo.
Generalmente en casa tampoco son niños que puedan dormir solos, ¿sí? O que puedan estar en una habitación aparte. O sea, tienen que estar cerca de donde está la otra figura. O sea, realmente son muy limitantes, afectan mucho la funcionalidad del niño. ¿Sí? Ya no digamos que su tranquilidad, todos tenemos derecho a tener una tranquilidad interior desde que somos pequeños, ¿no? Si los trastornos de ansiedad le roban a un niño o un adolescente esa oportunidad, que creo que es como quitarle su derecho a tener felicidad. Y además que le quita muchas oportunidades, no tan solo de estar tranquilo, sino también de aprender. ¿Quién puede aprender si está angustiado, si está temeroso? Sí. Este punto que tocas también es importantísimo, Karina, importantísimo. Normalmente tenemos frecuencias cerebrales capaces de hacernos tener un punto óptimo de atención, concentración, mejorar nuestra memoria inmediata de fijación, o sea, aprender. ¿Sí? Es muy interesante cuando uno puede ver, por ejemplo, en un electroencefalograma a veces frecuencias muy rápidas frontales y a veces son secundarias a ansiedad. Y estamos hablando que las frecuencias cerebrales ya sobrepasaron por mucho las esperadas para el aprendizaje normal. ¿Sí? Entonces, no solo, aunque aparentemente sean más frecuentes, y no menos frecuentes, que son las que a veces impidan el aprendizaje por problemas atencionales, el hecho de que sean muchas tampoco permite el aprendizaje. O sea, la ansiedad y la angustia sí influyen en afectar el aprendizaje escolar de una persona. Y hablamos de que un niño no aprende solo de la escuela. O sea, un niño tiene un aprendizaje continuo las 24 horas del día, cosas que a veces no olvidan en casa, ¿no? Como que el niño va a la escuela a aprender. No, el niño está en un continuo aprendizaje. Igual el adolescente. Es algo que no se debe interrumpir. De manera que si tiene ansiedad o angustia, no va a poder hacer este aprendizaje. Si hablamos de ansiedad generalizada, por ejemplo, hablamos de un trastorno que es continuo, está todos los días presente. No da una gran demostración como los trastornos de pánico. Sin embargo, el niño siempre, o el adolescente siempre está con ansiedad, con preocupación, con intranquilidad, puede estar irritable, puede tener alguna sensación somática, mareo, dificultad para respirar, puede tener problemas de sueño. Un punto importante con los trastornos de ansiedad es lo que nosotros llamamos comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Normalmente los trastornos de ansiedad preceden a la depresión. Ok, preceden a la depresión. Y es por eso, doctora, que de verdad le vamos a pedir que nos acompañe en una serie de programas en donde podamos abarcar poco a poco, ¿no?, la depresión, la ansiedad y el suicidio, ¿no?, que es algo que no debería ocurrir, ¿no?, pero que está ocurriendo y que en nuestras manos está la posibilidad de cambiar, ¿no? Afortunadamente, ante todos estos trastornos, ¿hay tratamientos? Hay tratamientos, no son sencillos, no hay nada que pueda generar más impotencia que el pensar que un niño o un adolescente consiguió quitarse la vida porque no hay intervenciones oportunas, no hay intervenciones adecuadas, porque ninguno de nosotros hizo todo lo que tenía que hacer para salvaguardar esta oportunidad de vivir que tenemos todos, ¿no? Así es. Doctora, desafortunadamente el tiempo se nos terminó en esta ocasión, pero de verdad le invito a que nos acompañe. Vamos a arrancar una serie de programas porque es bien importante que impulsemos el sano desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes, que también contribuyen al bienestar de la familia y de la comunidad. La información que hoy nos comparte es muy importante, es muy valiosa, porque nos permite, por una parte, darnos cuenta que hay trastornos, que nuestras hijas e hijos o alumnas y alumnos los pueden estar viviendo, y el que los podamos canalizar de forma oportuna a un diagnóstico para una buena atención, puede cambiarles definitivamente la vida. Entonces, de verdad le agradezco mucho su valiosa participación, su apoyo,
Y a ustedes, queridas amigas y amigos que nos han estado siguiendo a través de esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias. Les invito a que nos dejen sus comentarios. Ahorita le voy a pedir a la doctora que por favor no se vaya y que me apoye a dar respuesta a todas sus inquietudes. Recuerden que estamos para hacer comunidad, para apoyarnos entre todas y todos. Y pues para nosotros es muy importante poder brindar de alguna manera un respaldo, una orientación, un cobijo, y que así todas y todos vayamos superando cualquier situación que se nos presente en la vida. Entonces, bueno, les invito a que nos acompañen la próxima semana. Recuerden que este programa se queda grabado en las redes sociales, lo pueden consultar en el canal de YouTube de IMIDI Jalapa, así nos localizan como IMIDI Jalapa. Y bueno, compartirlo, si saben que tienen algún sobrino, algún vecino, alguien que pudiera estar pasando una situación así, de verdad compartan el video, hagamos comunidad y generemos mayores expectativas pues de vida y de calidad para todas y para todos. Entonces, muchas gracias de verdad por su confianza, por su apoyo, por su amor y nos vemos la próxima semana.